Buenos días para aquellos que miran la secuencia de nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Hechos 17. El tema para hoy, compartiendo el mensaje de Dios. Todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia además es un manual de vida que Dios ha dejado en nuestras vidas para que cada día seamos mucho mejor, para que tengamos una buena relación con todos los que nos rodean, ya sea en la familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, con todas aquellas personas que a diario miramos en la sociedad. Dios quiere siempre que tengamos una buena manera de vivir y por lo tanto Él dejó en su palabra muchos consejos en los cuales nosotros podemos mirar que son ejemplo para nosotros, porque todos los personajes que están en la Biblia son aquellas personas que siguieron el camino de Jesucristo, que fueron conducidos por la dirección del Espíritu Santo. Nosotros miramos que así como hay personas que tal vez desobedecieron, se alejaron del camino de Dios, aquellas personas que tal vez no les interesó vivir bien, entonces asimismo para nosotros es una enseñanza, porque todos los discípulos, todos los siervos de Dios que eran guiados por su Santo Espíritu y por Dios, ellos sabían y conocían que Dios les quería dar lo mejor para que siempre sigan ese buen camino. Entonces nosotros miramos que cuando llevamos esa palabra de Dios, muchas veces las personas se rehúsan a escucharla. Cuando las personas miran que nosotros llevamos la Biblia en la mano, que tal vez estamos teniendo unos instrumentos, como decir, unos volantes para poder entregar a las personas, ellos se van alejando, no nos hacen caso, nos quedan viendo mal, pero no saben la bendición que se pierden, porque Dios quiere lo mejor para nosotros y nosotros como enviados de Dios para que llevemos esa palabra, ese mensaje, para que todos podamos vivir bien, entonces debemos saber y entender que vamos a mirar muchas personas que nos pueden criticar, que se pueden alejar de nosotros. Entonces, nosotros debemos saber que el llevar la palabra de Dios, ese mensaje, es un poquito difícil, pero debemos disponernos. Podemos, como dice la palabra de Dios, esforzarnos y ser valientes para poder llevar esa bendición. Nosotros cumplimos con llevar ese mensaje, eh, pues ahí las personas que ya no quieran, ya pues ya se sale de nuestras manos, pero nosotros debemos cumplir con el mensaje que Dios, esa misión que Dios ha colocado en nosotros de poder llevar ese mensaje, dar a conocer la palabra de Dios. Dios nos ha escogido a todos para que podamos llevar ese mensaje. Dios no hace excepción de personas, Dios manda a todas las personas porque todos desde niños conocemos, tenemos el conocimiento que nuestros padres nos inculcan de pedir la bendición, de enseñarnos tanto en la casa como en la escuela. Nosotros aprendimos una vez de que hay un ser superior que creó el mundo, que nos creó a nosotros, que Él ha permitido que nosotros tengamos dones y talentos. Entonces no podemos decir que nadie tiene, que no tiene ese conocimiento. Todos tenemos el conocimiento de una u otra forma, ya sea conociendo la verdad, ya sea erróneamente, pero sabemos que existe un Dios que quiere lo mejor para nosotros y nosotros debemos asimismo, como aprendemos, llevar ese mensaje. Cuanto más cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y nos dedicamos a escuchar la palabra, a leerla, a estudiarla cada día. Esa es una de las formas en donde nosotros podemos adquirir más el conocimiento y poderlo transmitir. Eh, para enseñar y llevar este mensaje nosotros debemos tener una preparación. Miramos que aquí en Hechos 17 hay aquí nos habla de unos siervos de Dios que ellos llevaban esa palabra de pueblo en pueblo. Entonces ellos tenían un líder en el cual los capacitaba, les enseñaba la palabra. Y entonces todos miramos que Jesucristo
escogió un grupo de discípulos para el cual ellos tuvieran ese conocimiento y también les dejó la misión de ir a compartir. Jesucristo dejó a los discípulos ese conocimiento, por lo tanto no podemos decir que en el tiempo de antes no se tenía el conocimiento para poder llevar ese mensaje. Desde ahí nosotros sabemos que Dios nos puede preparar a todos para poder llevar el mensaje, perdón. Nosotros todos somos capacitados porque Dios nos ha dado los dones y talentos para llevar ese mensaje. Entonces, así como Silas y Pablo aquí en este capítulo, ellos se disponían a llevar. Ellos no les importaba que los critiquen, que pasen hambre, pero ellos cumplían con llevar esa palabra y tenían en el corazón ese deseo de poder llevar. Miremos aquí, para llevar ese conocimiento debemos prepararnos. Como primero dice que todos los días debemos tener la necesidad o el anhelo de buscar la presencia de Dios. Miremos qué nos dice en Hechos 17:1. Amén. Dice, después de que Pablo y Silas viajaron por las ciudades de Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Entonces miramos que ellos estaban visitando de pueblo en pueblo. Ellos sabían que no debían de parar, que donde encontraban un pueblo o donde se les dejó la misión, ellos tenían que ir a compartir esa palabra. Mire que cuando nosotros decimos tal vez tenemos un espacio como para pasar con la familia o nos da la oportunidad, mi Dios, de poder ir a conocer otra ciudad, otro lugar, entonces muchas veces nosotros ¿qué hacemos? Cuando llegamos a ese sitio, vamos lo primero a conocer quién nos recibe, qué vamos a ver qué nos van a dar de comer, vamos a ver si la cama es suave, dónde vamos a dormir, si vamos a sentirnos cómodos. Pero mire que acá dice que en este versículo dice que ellos viajaron y llegaron donde había una sinagoga. Especialmente ellos dejaron a un lado las comodidades, dejaron a un lado la preocupación de dónde podían pasar ese momento. Lo primero que llegaron fue a mirar si había el sitio para poder adorar a Dios, para poder llevar ese conocimiento, para poder compartir con los que estaban en ese lugar en cada ciudad. Entonces nosotros, así como ellos, que Dios nos manda a compartir esa palabra, debemos tratar como de aprovechar esos momentos. Si nosotros tenemos que salir de paseo, si nosotros nos vamos a quedar un tiempo, mmm, digamos que sea como una semana, unos 15 días, ahí es donde nosotros debemos aprovechar porque tal vez sea una sola oportunidad de poder llegar a ese lugar. Entonces, nosotros debemos llegar, lo primero, a preguntar dónde hay un sitio donde se pueda congregar, donde podamos adorar a Dios, donde podamos ir a dar gracias porque nos ha llevado con bien y asimismo poder conocer a las personas que están ahí, porque nosotros sabemos que muchas personas se congregan en un lugar, tal vez porque fue costumbre antes de conocer de Cristo, antes del cristianismo, ellos estaban acostumbrados de ir a un lugar simplemente a escuchar, pero nunca colocaron atención lo que Dios les quería enseñar en el mensaje y tal vez no se grabaron esa palabra. Entonces nosotros ahí tenemos la oportunidad de poder llevar ese conocimiento, buscamos herramientas, busquemos qué podemos utilizar para poder llevar ese conocimiento tanto al lugar donde nos vamos a reunir como al lugar donde vamos a encontrar la estadía. Esa es la oportunidad que nos da Dios y el ejemplo que nos da estos mensajeros de la palabra que estaban cumpliendo, llevando por cada lugar donde Dios los había mandado, entregar ese mensaje y darles a conocer. También nosotros debemos entender que cuando tomamos la disposición de llevar esa palabra,
debemos hacer a un lado el miedo, el temor, pedirle a Dios que Él sea hablando por nosotros, porque nosotros sabemos que Dios envió a muchos mensajeros a llevar esa palabra. Uno de ellos era Isaías, que le dijo, ve y habla, lleva, yo te unjo, para que lleves el conocimiento, para que lleves consuelo, para que lleves sanación. Pero él estaba seguro de que él en sus fuerzas no lo iba a hacer. Entonces comprendió que el Espíritu Santo de Dios era el que iba a hablar a través de él, el que iba a hacer la obra a través de este personaje. Entonces nosotros asimismo debemos tener el conocimiento y pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él hablando a través de nosotros, que Él sea respaldándonos en lo que decimos, que esa palabra nos fluya, que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, el recordar lo que hemos estudiado para poder hablar correctamente, para que las personas puedan entender ese mensaje. Entonces nosotros sabemos que cuando estudiamos la palabra de Dios, al pedir la dirección del Espíritu Santo, vamos a tener el discernimiento, la sabiduría, el conocimiento y poder así tener esa facilidad de poder hablar, de poder compartir. Entonces no vamos a ir solos. Sabemos que Dios siempre va a estar con nosotros, siempre y cuando dispongamos nuestro corazón y tengamos ese anhelo de llevar esa bendición a todos los que no lo conocen. Dice también entender que tenemos una misión. Miremos que nos dice en Hechos 17, el versículo 2 y 3. Amén. Pablo fue a la sinagoga para ver a los judíos como era su costumbre. Durante 3 sábados Pablo discutió con ellos cerca de las Escrituras. Mire que aquí nos dice que durante 3 sábados. Nosotros muchas veces cuando compartimos la palabra, enseñamos a cierta persona y ya le decimos, bueno, reciba a Jesucristo en su corazón, este es mi testimonio, yo creo que usted entienda que todo lo que tiene, todas las bendiciones es que vienen de la mano de Dios. Pero muchas veces dejamos a las personas empezado el discipulado. Nosotros para poder llevar ese mensaje debemos saber que no solamente una sola vez debemos hablarle a la persona. Si nosotros como discípulos de Dios Dios nos ha colocado esa misión de poder discipular a cada persona, pero el discipulado es muy extenso. Nosotros no debemos abandonar a la persona que encontramos para enseñarle la palabra, sino que buscar ese espacio, pedirle que nos dé la oportunidad de volvernos a ver, porque se necesita mucho tiempo. Aquí dice que cuando llegaron a este pueblo, ellos utilizaron 3 sábados. Ahí dice que discutiendo la palabra, se ve que de pronto muchas personas no entendían, o tal vez hay algunas personas que contienden. Pero eso es lo importante que Dios nos manda, es a que no contendemos, a que no peleemos con las personas. Debemos llevar ese conocimiento para que las personas puedan en realidad tener ese conocimiento, que puedan estar seguras de que la palabra es así. Entonces, nosotros poderles explicar que nosotros no vamos a pelear por las costumbres de ellos, por las creencias, simplemente que nosotros tenemos el conocimiento de la palabra en el cual nosotros la llevamos a dar a conocer. De ahí que ya no la tomen o que a ellos no les parezca, pues la obra la hará el Espíritu Santo de Dios para poder convencer que ellos reciban esta palabra, la verdad. Dice también que estar seguros de que el que convence es el Espíritu Santo de Dios. Miremos que nos dice en Hechos 17, el versículo 4. Amén. Dice, algunos de los judíos fueron convencidos y se unieron a Pablo y a Silas junto con
muchos griegos. También se les unieron muchas mujeres importantes. Como les decía anteriormente, las cosas no las hacemos en nuestras fuerzas. Nosotros debemos disponer nuestro corazón para llevar ese conocimiento, pero previamente preparándonos con todo lo que vamos a hablar. Nosotros debemos tener una agendita en la cual nosotros llevamos ese tema y todos los capítulos, versículos en donde nosotros podamos compartir la palabra y poder enseñarles dónde se encuentra, en qué lugar de la Biblia se encuentra. Por eso debemos prepararnos y tener listos estos versículos o grabarlos para que nosotros les demos a entender que no es nuestra enseñanza, la enseñanza humana. Debemos darles a entender que Dios dejó ese manual de vida en el cual nos ha colocado a nosotros como ese instrumento de su palabra para poder llevar y explicar lo que dice la palabra de Dios y entender que cuando nosotros explicamos esa palabra, nosotros no somos los que vamos a convencer, sino que el Espíritu Santo de Dios está tomando en esos momentos, la persona está tomando su mente, su corazón. Muchas personas se rehúsan y hay personas que también por curiosidad pueden estar cerca, tal vez no demuestren ese interés de que nosotros les expliquemos, pero sí van a ver, van a de pronto se queden escuchando, pero se les va a quedar grabado algo. Si nosotros llevamos esa semillita, sabemos que el Espíritu Santo de Dios va a hacer la obra en cada una de las personas que recibieron ese mensaje. Entonces, no desanimarnos, no hacer hablar en nuestras fuerzas, pedir siempre la dirección del Espíritu Santo y cumplir con ese mensaje que Él quiere que llevemos. También dice que tener en cuenta que siempre vamos a encontrar opositores, que eso es lo más común que se encuentra en esta sociedad. Nosotros miramos en todo lugar donde nosotros nos disponemos a llevar ese conocimiento, que nosotros muchas veces nos dan esa oportunidad de hablar cuando vamos en el bus, tal vez. Hay lugares donde tenemos que hacer filas, en el banco, en cualquier lugar donde podamos tener ese acceso a poder saludar a una persona. Entonces nosotros tenemos esa disposición de poder hablar, pero no tener ese miedo ni ese temor de que dirán, de que tal vez me rechace, de que tal vez esta persona me vaya a criticar por lo que soy, porque nosotros vamos a encontrar muchas personas que nos van a decir, ya vienen esos evangélicos, ahí ya van a golpear la puerta esos evangélicos, ya vienen a trastornar nuestra tranquilidad. Entonces nosotros miramos que vamos a encontrar esos opositores. Miremos que nos dice en Hechos 17, del 5 al 8. Dice, pero los judíos que no creían sintieron envidia y contrataron en la calle a unos delincuentes que formaron un grupo y provocaron un alboroto en la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón buscando a Pablo y Silas para llevarlos ante la asamblea popular. Entonces nosotros vemos que el enemigo siempre está ahí para poner trabas. Cuando nosotros tomamos la decisión, sentimos en nuestro corazón ese anhelo de trabajar en la obra de Dios, sabemos que el enemigo siempre va a estar colocándonos ese obstáculo, esa zancadilla, como diríamos nosotros. Pero si nosotros vamos en el nombre de Dios, que nosotros sabemos que Él nos respalda, que Él envía sus ángeles para acompañarnos, estar seguros que que los vamos a encontrar, sí vamos a encontrar opositores, vamos a encontrar muchas personas que nos van a criticar, muchas personas que tal vez no nos quieran recibir el mensaje, no nos quieran recibir el volante, pero nosotros no debemos desanimarnos, no debemos saber que
o debemos entender, digámoslo así, que cuando nosotros empezamos a compartir esa palabra, llevando un mensaje, muchas personas se rehusarán, muchas personas se alejarán, muchas personas nos criticarán, pero ellos se van haciendo a un lado. Entonces nosotros tenemos el camino libre, debemos continuar ese camino. Si ya no quisieron escuchar unos, pues otros sí lo harán, porque hay muchas personas necesitadas. No debemos desanimarnos que porque salen muchas noticias de que están persiguiendo a los cristianos, que los están matando, que están haciendo lo que sea por dañar la obra de Dios, que los están llevando a la cárcel. Esas cosas no deben o sea, tener, que no nos dé miedo, que no nos debilite, que no nos haga daño. Por lo contrario, pidámosle a Dios que nos fortalezca, porque si nosotros tenemos un ejemplo en Jesucristo, en sus discípulos, sabemos que ellos luchaban por seguir adelante. Jesucristo pues habló, personas no lo escucharon, no le creyeron, pero él siguió adelante. Él siguió explicando, dando a conocer la obra de su Padre. Entonces muchos recibieron esa bendición. Y yo sé que nosotros si nos disponemos, sabemos que muchos van a recibir esa bendición. Lástima por aquellos que no quieren escuchar, lástima por aquellos que no quieran entender, que se rehusan, porque muchas veces no lo hacen porque no quieran conocer, sino que lo hacen es porque tal vez les meten mucho en las congregaciones que no son de sana doctrina, pues muchas veces el líder, él es el que erra, digámoslo así, porque les habla de que cada cual defiende su religión, digamos. Entonces ellos van a estar con ese pensamiento de que van a defender a capa y espada sus creencias, porque no es, o sea, una cosa no es defender y estar alerta a lo que le vengan a decir, sino saber que sí, nosotros tenemos el conocimiento, pero debemos también saber que cuando nos enseñan, nosotros tenemos ahí la palabra de Dios para mirar qué es lo que nos van a hablar. Entonces así poder entender que nosotros que debemos entender es la verdad, que nos vengan a decir, que nos vengan a enseñar, pero lo que se encuentra en la palabra. Entonces, no nos desanimemos, sigamos adelante compartiendo esa palabra. Dice que siempre tendremos la ayuda y la gracia de Dios. Miremos qué nos dice en Hechos 17, el versículo 9. Nos dice, hicieron que Jasón y los demás creyentes pagaran una multa y lo soltaron. Mire que aquí Silas y Pablo, ellos estaban llevando ese conocimiento, esa palabra, pero también ellos miraron que la situación se estaba poniendo pues como difícil, pero tal vez nosotros decimos, no, ellos siguieron como seres humanos, debieron de tener ese miedo, ese temor de que los vayan a encarcelar, los vayan a matar, pero ellos siguieron adelante, porque ellos de pronto tenían mucha fe en Dios de que Él iba delante de ellos. Pero mire que aquí en Hechos 17:9 dice que encontraron esa solución, que aquí el que obró, la persona que obró permitió que los sacaran pues de pronto estuvieron en la cárcel o los tuvieron detenidos, pero Él les dio esa libertad, porque sabía que pues no totalmente lo que estaban haciendo era malo. Entonces ahí pudieron vencer al enemigo, como se diría, ¿no? La palabra. Entonces nosotros también debemos saber que Dios nos ha dado el poder y la autoridad para hollar al enemigo bajo nuestros pies, porque no son las personas las que nos quieran atacar, es ese espíritu que se mete en las personas para que nos hagan daño.
aquellas personas que nos, que buscan esos pretextos, que buscan cosas como para dañarnos, como para detener esa obra. Entonces nosotros sabemos que en la palabra de Dios en Efesios, para que aquellos que no lo conocen puedan leerlo en Efesios 6, vamos a encontrar que ahí hay una armadura de Dios en la cual nosotros podemos colocarnos para ir a compartir esa palabra. Dice que la guerra no es contra carne ni contra sangre, es contra huestes y espíritus de maldad. O sea que nosotros, eh, si tenemos esa autoridad de Dios, ese poder que Él nos da para poder vencer, entonces tenemos que tener esa certeza de que todo lo que hagamos vamos a tener el respaldo de Dios para poder llevar ese conocimiento. El mensaje de Dios para hoy dice como conclusión que el deseo de Dios es que todo mundo sea salvo. Nuestra misión es dar a conocer la verdad, porque así muchos serán libres y tendrán la salvación. En la palabra de Dios dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Eso es importante para aquellas personas que tal vez se encuentran en unas situaciones difíciles, pero que cuando llega una persona y les comparte y cambia la situación, entonces van a entender que la palabra de Dios es la verdad y que lo que Dios nos ha dejado en el manual de vida es para estudiarlo, para entenderlo y para poderlo compartir. Amén. Que el Señor me los bendiga.